Estoy grabando entonces. Bien. Hoy día vamos a revisar los ejercicios de soluciones. ¿Cómo encuentran esta materia? ¿Fácil, difícil, complicado? ¿Sabe, profe? En realidad no es tan difícil, pero la parte de equivalente, como la pregunta número 10 y la número 13, como que en esa parte ya es como, oh, no de nuevo. ¿En serio? Sí, en realidad sí. Como que por lo menos la A y la B de la 13 la logré hacer después de mucho rato y la C ya era como ya, no lo entiendo. Ya. Bueno, para eso estamos nosotros, para ayudarlos a resolver los problemas, ¿ya? Si no son tan difíciles, pero necesitan un cierto apoyo y ayuda. A ver, más que la clase, en el seminario pasado, analizamos el concepto de equivalente, ¿no es cierto? Veamos el ejercicio número 9. En el ejercicio número 9, a ustedes les piden calcular el porcentaje peso-volumen, el porcentaje peso-peso, la molaridad y la normalidad, donde sea posible para las siguientes diluciones o soluciones, ¿no es cierto? Ya, primero que nada, les preguntan por una solución que consiste de 1 gramo de bicarbonato de sodio disuelto en agua hasta un volumen final de 250 mililitros. En el caso del bicarbonato de sodio, la sal, como tal, contiene un equivalente de sodio y un equivalente de bicarbonato. ¿Me siguen, no es cierto? ¿Sí o no? Si alguien tiene una duda, tiene dudas, me pregunta. Les voy a pedir, como no los veo en el chat cuando estoy compartiendo, les pido que por favor me digan si van entendiendo lo que les estoy mostrando. ¿Ya? Entonces Sí. tenemos que en este caso, para esta sal, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular. Acuérdense que en la clase anterior vimos el concepto de equivalente y lo referenciamos con respecto a la unidad de reacción, que es la carga. Aquí tenemos sodio, el bicarbonato de sodio está formado por iones sodio y por iones bicarbonato. Entonces tenemos un equivalente de sodio y un equivalente de bicarbonato. Eso les queda claro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, si el peso molecular del bicarbonato de sodio es 84 gramos por mol, lo voy a escribir acá, y un mol es, en este caso, para esta sal, un mol es igual a un equivalente, este también va a ser el peso equivalente del bicarbonato de sodio, ¿ya? Entonces sería el peso equivalente del NaHCO3 menos. Ya. Perdón. Entonces, para resolver el problema, bueno, normalmente en estos problemas hay más de una manera. Les muestro la manera que yo elegí. Como me piden un volumen final de 250 mililitros, entonces si yo tengo 1 gramo de bicarbonato de sodio en 250 mililitros, para calcular el porcentaje peso-volumen, necesito calcularlo en 100 ml, por la definición de peso-volumen, ¿no es cierto? El peso, en relación a la definición de peso-volumen, dice que el porcentaje peso-volumen es la cantidad de gramos que hay disueltos en 100 ml. Entonces, con esta proporción que hago acá,
puedo calcular inmediatamente el porcentaje de peso-volumen, que es 0,4. ¿Algún problema con eso? Yo tengo una duda, ¿por qué se llama peso-volumen? ¿No debería ser masa? Sí. Es que eso como que me confundió un poco. Pero cuando está viendo la clase, no ahora. Lo que pasa es que, por una cuestión histórica, se utiliza el término peso-volumen. Porcentaje peso-volumen, porcentaje peso-peso. Debiera ser masa-volumen o masa-masa, pero no se usa. Simplemente porque cuando hablamos de peso, en realidad estamos hablando de masa. Yo entiendo lo que ustedes me están diciendo, ¿no? Hay un error ahí porque no es peso. El peso y la masa son cosas diferentes. Pero cuando estos conceptos se generaron, cuando estas definiciones se generaron, a la gente no le importaba mucho eso y se hablaba de peso, porque la masa la miden ustedes mediante una balanza. Entonces lo utilizaban como sinónimo. Pero yo sé que sobre todo en el colegio ahora les insisten en que en realidad no es peso, es masa. Pero no vamos a cambiar la definición de... Bueno, el peso-volumen, el peso-peso, la molaridad y la normalidad son unidades de concentración. Así que nos vamos a quedar con eso. ¿Me entendiste lo que te dije, no es cierto? Sí, sí, gracias. Ya, entonces en 100 ml habrían 0,4. Eso sí, una simple regla de 3. Por lo tanto, el porcentaje peso-volumen de esta solución es 0,4. Para calcular ahora la molaridad, simplemente decimos que si tenemos 1 gramo de bicarbonato de sodio en 250 ml, en 1 litro vamos a tener 4 gramos. Por lo tanto, para calcular el número de moles que hay en 4 gramos, dividimos 4 gramos por el peso molecular, o por la masa molecular, y nos da que 1 mol o un equivalente, porque en este caso se corresponden directamente, en 1 mol, si 1 mol corresponde a 84 gramos, ¿cuántos moles tendremos en 4 gramos? Y nos da que el valor es 0,048. Ahora, como esto está calculado directamente en 1 litro, tenemos 0,048 moles en 1 litro, por lo tanto la solución es 0,048 molar. Yo insisto, porque a veces ocurre que los alumnos llegan bien a este valor, 0,048 moles, pero cometen el error cuando lo dividen por 1000 ml. En realidad, si ustedes lo calculan en 1000 ml, lo están calculando directamente en 1 litro, así que no tienen que dividir por nada. Y la solución es 0,048 molar. Y obviamente, como en este caso, 1 mol y un equivalente para esta sal son iguales, la solución va a ser 0,048 normal. Ahora, ¿qué pasa con el peso-peso? Con estos datos que tenemos acá, ¿se puede o no se puede calcular? ¿Qué opinan ustedes? No. No, porque no sabemos. La solución para poder pasar el volumen total a masa. O ¿Qué a nos peso. falta? Nos falta la densidad, ¿no?, de la solución, ¿no es cierto? Si les dieran la densidad, ustedes podrían estimar cuánto pesa un determinado volumen de solución. Y en ese caso podrían calcular el porcentaje de peso-peso. Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes calculan la concentración en molar o en normal, como está referida a volumen, pueden calcular el peso-volumen, pero no pueden calcular el tanto por ciento peso-peso a menos que le den la densidad. Ya. Tenemos una segunda solución, ¿no es cierto?, que es, en el caso B, es 2,7 por 10 a la menos 3 moles de nitrato
cúprico hasta un volumen final de 25 ml. O sea, esa cantidad de moles, 2,7 por 10 a la menos 3, están en 25 mililitros. Y les da la densidad de la solución. La densidad de la solución es 1,07 gramos por mililitro. Y con esos datos les piden calcular la molaridad. El peso molecular del nitrato de cobre es 187,57. Ahora, el peso equivalente es 187,57 partido por 2. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, por cada, fíjense que por cada mol de nitrato de cobre cúprico, eso lo voy a escribir acá, vean ustedes la estequiometría de esta sal. Perdón, me quedé aquí. Cuando ustedes quieren calcular el peso equivalente, tienen que analizar la estequiometría de la sal. Entonces, en este caso, aquí hay un 2. Y no me preocupa que nos demoremos, lo que me importa es que entiendan esto. Para esta sal, ¿cuántas moléculas de nitrato tenemos? 2. 2. ¿Quién me da las moléculas de nitrato que tenemos? La estequiometría, ¿no es cierto? Sí. Entonces tenemos 2 moléculas de nitrato. O 2 moles de nitrato y ustedes saben que la carga del nitrato es -1. Y como tenemos 2, sería -2. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos equivalentes de nitrato tenemos? 2. 2 equivalentes de nitrato. Bien. Y de acuerdo a lo que aprendimos de la relación de equivalentes, debiéramos tener ¿cuántos equivalentes de cobre? También 2. También 2. Entonces tenemos cobre más 2. 2 equivalentes. ¿Qué pasó acá? Qué raro me quedó esa voz. Por que les sean en la calle. Algo me pasó aquí. Cambié la letra, el tamaño de la letra. ¿No? Ah, Está como- sí, está con eso su mismo. índice. Sí, ya me Sí. di cuenta. Sí, ya me di cuenta. Ya, ahí está el cobre más 2. Entonces tenemos 2 equivalentes de cobre. Hay ruido en la casa porque además mi señora está haciendo una clase a los estudiantes del colegio donde ella trabaja. Ya, el peso molecular del nitrato cúprico es 187,57. Eso significa que por cada mol, bueno, si tenemos 2 equivalentes de nitrato y 2 equivalentes de ion cúprico, ¿cuántos equivalentes de nitrato cúprico tenemos? Tenemos 2 equivalentes, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, por cada mol de nitrato cúprico, por cada 1 mol de nitrato cúprico, ¿qué le pasa al gato? Por cada mol
tenemos dos equivalentes. Por lo tanto, en esta sal, en el nitrato cúprico, por cada 1 mol, tenemos dos equivalentes. Ya. ¿Cuál sería el peso equivalente del nitrato cúprico en relación al peso molecular? La mitad del peso molecular, ¿no es mitad. cierto? Sí. Si 1 mol pesa 187,57, un equivalente, que corresponde al peso equivalente, pesará la mitad de 187,57. Serán 93,98 gramos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el valor del peso equivalente. 2,7 por 10 a la menos 3 moles de nitrato cúprico están en 25 ml, ¿no es cierto? Luego, en 1 litro, vamos a tener 0,11 moles. 0,11 moles. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si tenemos 0,11 moles, la molaridad de la solución va a ser 0,11 moles por litro. Eso implica que la molaridad es 0,11 molar. ¿Ya? Para calcular la normalidad de la solución, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Resulta que dos equivalentes corresponden a 1 mol. Que les sea mi gato. Por lo tanto, ¿cómo calculamos la normalidad? Los equivalentes, gramos partido en el volumen de la solución. Ya. Entonces, ¿Puedo- ¿cuánto? Ya. Dime. ¿Se puede multiplicar la molaridad por los equivalentes que tengo igual o no? La molaridad por el Número de dos. equivalentes. Por Sí, el sí. número de equivalentes, por lo tanto, de esa manera ustedes me calculan la normalidad. Me interesa que todos los que están en el seminario me sigan. Y para eso, resulta que hay un método carretero, pero que a veces es bueno utilizar. Si tenemos 2 moles, perdón, tenemos 2 equivalentes por mol, y el peso equivalente es 93,8 gramos, podríamos estimar, podríamos darnos vuelta ahí con los datos y tratar de estimar la normalidad. Pero como tenemos 2 equivalentes por mol, la normalidad es el doble de la molaridad. Por lo tanto, si la molaridad es 0,11, la normalidad tiene que ser 0,22 normal. Repito, esto se basa en el hecho de que como tenemos 2 equivalentes por mol, la normalidad va a ser siempre el doble de la molaridad. ¿Me siguen o no en el razonamiento? Sí, profe. Ya, Sí. ¿les queda claro? Entonces, bueno, lo que faltaría es calcular el porcentaje peso-volumen. Para calcular el porcentaje peso-volumen, tenemos que calcular los gramos de nitrato de cobre que tenemos en ese determinado volumen. Como sabemos que tenemos 2,7 por 10 a la menos 3 moles de nitrato cúprico en los 25 ml, para calcular los gramos totales basta multiplicar los moles por el peso molecular. Y esto viene de la definición de mol, ¿no es cierto? Si un mol es la cantidad en gramos dividido por el peso molecular, los gramos van a ser la cantidad de moles que tengan multiplicado por el peso molecular. Entonces, si ustedes multiplican
si ustedes multiplican los moles de una determinada, en una determinada cantidad y lo multiplican por el peso molecular, les da directo la cantidad de gramos que tienen en esos moles. Entonces, en esta solución tenemos 0,506 gramos de nitrato cúprico. Como sabemos que están en 25 ml, hacemos la relación con 100 y les da directo el porcentaje peso-volumen. ¿Se entendió? ¿O más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Todo bien. Ya. ¿Saben, chiquillos? Voy a ir a mirar qué le pasa a mi gato y vuelvo al tiro porque molesta. Esto no podría pasar en la facultad, porque ahí no tendría a mi gato en la facultad. Bien. Y para calcular el porcentaje peso-peso, utilizamos el dato de la densidad. Ojo que la densidad es masa partido por volumen. Pero la masa, estamos hablando de la masa de la solución. Entonces, como tenemos 0,506 gramos de nitrato cúprico en 25 ml, para poder calcular a cuánto estos 25 ml equivalen en gramos, multiplicamos los 25 ml por la densidad y les da el valor que ustedes andan buscando. Y aquí les puse la proporción. Tenemos 1,6, si la densidad es 1,07 gramos por mililitro, a mí no me gusta mucho usar las fórmulas porque uno se automatiza con eso, pero bueno. Si tenemos 1,0, si cada ml contiene 1,07 gramos en masa de solución, o sea, soluto más solvente, en 25 ml, ¿cuántos gramos de solución habrán? Entonces, mediante esta proporción, al multiplicar 25 por 1,07, nos va a dar la cantidad de gramos que esos 25 ml pesan o masan. Entonces, por cada 0,506 gramos de nitrato cúprico, van a estar contenidos en 26,75 gramos de solución, y para calcular el porcentaje peso-peso simplemente lo comparan con 100 gramos y le da el valor de la concentración en peso-peso. ¿Sí o no? Sí, perfecto. ¿Todos están felices con esto? Parece que sí. Cuando surja algún problema, chiquillos, les voy a pedir por favor de que me acusen recibo, me lo digan. Profe, no entendemos esto. Ya, en el caso de el C es muy parecido al B, solo que les dan los equivalentes gramos de cloruro de cobre, de cúprico que tienen en un cierto volumen. Le dicen que hay 2 por 10 a la menos 6 equivalentes gramos de cloruro cúprico en un volumen de 5 ml. En este caso, por cada mol de cloruro cúprico, tenemos 2 equivalentes de cobre y 2 equivalentes de cloruro. Por lo tanto, tenemos 2 equivalentes de cloruro cúprico. ¿Ya? Si el peso molecular de el cloruro cúprico es 134,6, ustedes pueden calcular, bueno, para calcular la normalidad no necesitan realmente el peso molecular porque les dan
los equivalentes gramos que tienen en la solución. Entonces tienen 2 por 10 a la 6 equivalentes gramos en 5 ml. Para calcular la normalidad, tienen que estimar el número de equivalentes gramos que tienen en un litro. Y eso les da un valor de 4 por 10 a la menos 4 normal, porque tienen 4 por 10 a la menos 4 equivalentes gramos por litro cuando resuelven esta proporción. 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por 1000 y dividido por 5. Yo les recomiendo que cuando estén en una prueba y tengan que hacer el cálculo relativamente, y no van a tener demasiado tiempo para hacer el cálculo, traten de trabajar en las mismas unidades de volumen, en las mismas unidades de masa, en las mismas unidades de concentración. Eso significa que debieran hacer una simple transformación. Para calcular la molaridad es, en este caso, como tenemos que por cada mol hay 2 equivalentes, la molaridad la pueden calcular directamente dividiendo la normalidad por 2. Y eso les va a dar un valor de 2 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, yo aquí me di el trabajo de colocarles el razonamiento paso por paso para que me sigan. Si tenemos 2 por 10 a la menos 4 moles en un litro, vamos a tener 2 por 10 a la menos 4 multiplicado por 134,6 gramos en un litro, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy multiplicando los moles por el peso molecular, y eso me da la cantidad en gramos que tengo en esa cantidad de 2 por 10 a la menos 4 moles. Entonces, ustedes van a tener 2,692 por 10 a la menos 2 gramos en un litro, y en 100 ml van a tener este número dividido por 10, o sea, 2,692 por 10 a la menos 3 en 100 ml, y eso les da directamente el porcentaje peso-volumen, que es 0,027. Pregunta, ¿pueden calcular el porcentaje peso-peso con los datos que tienen? Falta la densidad igual, ¿o no? No, aquí no claro, falta la densidad, no les da la densidad, por lo tanto no pueden hacer ese cálculo. Si ustedes estuvieran en el laboratorio, podrían pesar la solución y calcular la densidad. Pero bueno, no están en el laboratorio y no tienen el dato. Y el último ejercicio es, fíjense que el último ejercicio lo voy a hacer igual, el D, porque les preguntan por una solución de 100 mililitros de etanol en un volumen de 2 litros. Tienen 100 mililitros de etanol en un volumen final de 2 litros. Le da la densidad del etanol y les da la densidad de la solución. ¿Por qué les da la densidad del etanol? Para calcular los gramos de etanol. Para calcular los gramos de etanol que tienen en 100 ml, ¿no es cierto? Entonces, ustedes conocen el peso molecular del etanol, que es 45, es 46. Si ustedes multiplican este volumen por la densidad, les va a dar directamente los gramos de etanol que tienen en la solución. 78 gramos de etanol. La densidad les dice a ustedes, básicamente, a qué masa corresponden 100 ml de solución. Por lo tanto, en 100 ml hay 78 gramos de etanol. Una vez que tienen este valor, pueden calcular el porcentaje peso-volumen. 7,8 gramos de etanol en 2 litros. ¿Cuántos gramos habrán en 100 ml? 3,9
gramos. Por lo tanto, el porcentaje peso-volumen es 3,9%. ¿Y por qué les da la densidad de la solución? Para calcular finalmente el porcentaje peso-peso. El cálculo es el mismo que hicieron en un problema anterior, solamente que esta vez estiman, a partir del porcentaje peso-volumen, estiman el porcentaje peso-peso. Y con este valor, ustedes pueden calcular, bueno, calculan el porcentaje peso-peso. Ahora, para calcular la molaridad y la normalidad, tienen que saber cuántos moles hay en 2 litros. Perdón, cuántos moles hay en 2 litros y referenciarlo a 1 litro. Eso les permite calcular la molaridad y la normalidad. La normalidad para el etanol va a ser igual a la molaridad, porque aquí estamos suponiendo que por cada, que el etanol tiene un equivalente de hidroxilo y un equivalente de el grupo etilo. Así que con este valor, con este dato, ustedes podrían calcular la normalidad y la molaridad de la solución. Ya. ¿Algún problema con eso? Porque me dijeron de que el 10 les generó un problema. ¿Chiquillos? Sí, Ya. ¿Qué problema tenían con el ejercicio 10? yo no entiendo qué significa el por 10 moléculas de agua. Por eso se los pusimos. Porque queríamos exactamente que discutiéramos qué significa eso. Cuando ustedes cristalizan una sal, a veces las sales cristalizan con moléculas de agua. Y esas moléculas de agua forman parte de la sal. ¿Qué significa que el carbonato de sodio? ¿Qué significa carbonato de sodio por 10 moléculas de agua? Significa que cada mol de carbonato de sodio tiene acompañado en el cristal 10 moléculas de agua. Obviamente, cuando disuelven una sal, sea anhidra, las que no tienen moléculas de agua, o venga cristalizada con moléculas de agua, esas moléculas pasan a formar parte de la solución, se van como agua. Pero es muy común encontrar sales hidratadas. Estas sales hidratadas, en el cristalito, en el cristal de la sal, ustedes van a encontrar asociado moléculas de agua. Por lo tanto, por ejemplo, el cloruro de magnesio. Si bien es cierto, ustedes pueden comprar cloruro de magnesio anhidro, el cloruro de magnesio también se los pueden vender, se los pueden vender hidratados, y lo pueden comprar hidratado con 2 moléculas de agua o con más moléculas de agua. Eso significa que la compañía que les vende la sal les tiene que indicar si la sal está hidratada o no, ¿ya? Yo sé que para ustedes esto suena raro, pero para uno que trabaja en el laboratorio es pan de todos los días. Uno compra sales hidratadas. Y si uno compra sales hidratadas y quiere preparar una solución, tiene que considerar que en el peso molecular del carbonato de sodio, que el vendedor, que en la etiqueta mejor dicho, que en la etiqueta del frasquito de carbonato de sodio, ese peso molecular considera no solo el peso del carbonato de sodio, sino que considera las 10 moléculas de agua. Por lo tanto, bueno,
les da la densidad aquí para calcular el peso-peso, pero lo que me interesa es que resolvamos el problema de las 10 moléculas de agua. Si esta sal está hidratada con 10 moléculas de agua, ¿cuál es el peso molecular del carbonato de sodio decahidratado? Va a ser igual al peso molecular del carbonato de sodio, que es 106 gramos mol, ¿me van siguiendo? Más las 10 moléculas de agua. Por lo tanto, el peso molecular de la sal hidratada, decahidratada, es 286 gramos mol. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Esto les va a aparecer en la etiqueta de la sal hidratada. Ahora, si ustedes suman los 106 gramos más 10, ¿cuánto es el peso molecular del agua? Es 18. Como tienen 10, son 180. 180 más 106 da 286. ¿Ya? Pero ojo, para el peso molecular de una sal hidratada tienen que considerar también las moléculas de agua. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Captan o no captan? Díganme. Sí, profe. Ya. Entonces ahora entienden lo que significa una sal hidratada. ¿Ya? Entonces, uno puede resolver este tipo de problema de varias maneras. Yo les voy a mostrar una aproximación. Si por cada 286 gramos de carbonato de sodio decahidratado hay 180 gramos de agua, en 22,5 gramos de la sal hidratada hay 14,16 gramos de agua. ¿Y para qué me sirve hacer ese cálculo? Me sirve ese cálculo para poder estimar el peso del carbonato de sodio solo. Porque si yo a esos 22,5 gramos les resto 14,16, me va a dar la cantidad en gramos de carbonato de sodio solito, sin agua. Entonces, en estos 22,5 gramos de la sal hidratada, hay 8,34 gramos de carbonato de sodio puro, sin agua. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Sí, profe. Ya. Entonces, si hay 8,34 gramos de carbonato de sodio contenidos en el volumen, 200 ml, en 200 ml, ¿cuántos gramos habrán en un litro? 41,7 gramos de carbonato de sodio, de Na2, se los voy a colocar acá, Na2CO3. Ya. Si yo divido esa cantidad en gramos por el peso molecular, voy a poder calcular el número de moles que tengo, ¿no es cierto? Si el peso molecular es 106, hay 106 gramos de carbonato de sodio en un mol. Por lo tanto, ¿cuántos moles habrán en 41,7 gramos de carbonato de sodio? Y la respuesta es 0,393 moles, pero como lo estamos calculando en un litro, nos da directamente la molaridad. O sea, la molaridad de la solución es 0,393 molar. Aquí yo lo expresé en milimolar porque me resulta más fácil hacer el cálculo que viene. Como hay 0,393 moles en un litro, en un ml habrán 3,93 por 10 a la menos 4 moles.
para no trabajar con números tan chicos, lo expresé en milimoles. Ahora, un mol son 1000 milimoles, así que si yo tomo esta cantidad y la divido en 1000, me va a dar la cantidad de milimoles que tengo en un ml. ¿Y por qué lo estoy haciendo por ml? Porque me piden los moles de carbonato de sodio por ml, ¿no es cierto? Ya, esto simplemente fue un juego que yo hice, pero lo que tenemos es 3,93 por 10 a la menos 4 moles en un ml. Ya. De repente, en alguna prueba se les puede preguntar por los milimoles que hayan de carbonato de sodio por ml. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahí es transformar los moles en milimoles. Para eso lo que deben hacer es una regla de 3. Bien, entonces tendríamos, en este caso, 3,93 por 10 a la menos 4 moles. El resto fue un juego acá. Y en realidad, fue para responder esta primera pregunta. ¿Cuántos miliequivalentes de carbonato de sodio hay por 100 ml? Ya. ¿Cómo hacen ese cálculo? ¿Cuántos equivalentes de carbonato de sodio hay por mol de carbonato de sodio? 2. 2. Por lo tanto, para calcular la normalidad, ustedes simplemente lo multiplican por 2. Ahora, lo pueden hacer de varias maneras. Yo les muestro una posibilidad. Yo sé que en un litro de carbonato de sodio hay 786 miliequivalentes. Lo calculé directamente. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo divido por 1000 directamente, lo podría haber expresado en equivalentes. ¿Cómo hubiera yo calculado el número de equivalentes? Simplemente porque sé que por cada mililitro hay 3,93 por 10 a la menos 4 moles. Esto equivale a 3,93 por 10 a la menos 4 por 2 equivalentes. O sea, sería este número multiplicado por 2. ¿Qué me daría eso? Me daría 3,93 por 10 a la menos 4 por 2. Y eso me daría directamente el número de equivalentes. Y el número de equivalentes es 0,786. 0,786. Y si ustedes lo dividen por 1000, les da directamente en miliequivalentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le están preguntando les están preguntando la cantidad de miliequivalentes que hay en 100 mililitros. ¿Ya? Ojo, no se vayan a perder en un cálculo como ese al hacer la transformación. Entonces, si nosotros sabemos que hay 786 miliequivalentes en un litro, en 100 ml habrán 78,6 miliequivalentes. ¿Sí o no? Sí. Me dicen que sí porque sí o porque lo ven realmente. A ver, ¿quiénes de los que están acá
realmente entienden el cálculo que hemos hecho. Yo En creo lo personal sí se entiende, profe. Nada más que la forma en que lo explica hace que se pueda entender mejor la razón y todo de cada cálculo. Ya, entonces estamos bien. Ya. Es que de repente yo me asusto un poco porque hay tanto silencio. Profe, Dime. en un contexto, así como saliéndose un poquito de la pregunta, en un contexto de laboratorio, cloruro de sodio hidratado Carbonato de se sodio. ocuparía... Ah, disculpe, ese, me equivoqué, pero ese se ocuparía porque en grandes cantidades es más fácil diluirlo cuando ya viene hidratado, No, es porque ¿no? normalmente, mira, en realidad podría ser más barato que el deshidratado, Puro, claro. claro, eh, porque puede ser más fácil obtener el cristal hidratado, puede ser difícil obtener el cristal deshidratado, ¿me entiendes tú? Por el mismo procedimiento de purificación del carbonato de sodio. Lo otro es que las sales hidratadas son normalmente más solubles que las sales no hidratadas. Y a veces conviene comprar las sales hidratadas. Y la otra razón es que tú sabes tú sabes lo que significa que una sal sea higroscópica, que La verdad es que no. absorbe agua. Las sales hidratadas tienen tendencia a ser higroscópicas y hay algunas sales que son tan higroscópicas que tú la abres una vez y cuando después tapas el frasco y después de un cierto tiempo, cuando tienes que preparar una nueva solución, vas al frasco y el frasco está lleno de agua. Hay tendencia de las sales hidratadas de absorber agua. Las sales deshidratadas de absorber agua. Las sales hidratadas a veces tienen menor tendencia, son menos higroscópicas a absorber agua. Ese Entonces, podría ser eventualmente una conveniencia, podría ser el precio. Y La también porque cuestión- afectan al experimento si es que se contaminan con el vapor del aire. claro, O sea, si es que absorben agua imagínate, del aire, alteran todo el experimento, claro. claro, imagínate si tú vas a preparar una solución por pesada de una sal que ha absorbido agua. Tienes agua ahí. Mientras tanto que cuando hablamos de esta agua, de estas 10 moléculas de agua, estamos hablando del cristal hidratado, pero el cristal hidratado tú lo vas a ver perfectamente seco, ¿me entiendes tú? O sea, no porque tenga moléculas de agua, necesariamente te va a aparecer agua en el frasco, no. Las sales que cristalizan con moléculas de agua, tú las puedes ver perfectamente secas porque las moléculas de agua están asociadas al cristal. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, profe. ¿Me entiendes lo que dije? Sí, muchas Ya. gracias. La fracción molar. La fracción molar, ¿cuál es el problema de la fracción molar? Que ustedes tienen que saber la densidad de la solución. Porque necesitan, ¿cómo se define la fracción molar? ¿Se acuerdan? De un Los moles soluto. partidos moles totales o moles de solvente. Ya, entonces tenemos que calcular los moles totales, ¿no es cierto? En el caso del carbonato de sodio, ¿qué dato tenemos? Sabemos que hay 8,34 gramos de carbonato de sodio no hidratado en 200 mililitros de la solución. Si a ustedes le dan la densidad, pueden calcular los gramos que pesan o masan. A mí no me gusta usar la palabra masar porque me suena raro, pero bueno, yo sé que se usa.
Con el dato de la densidad, yo sé que 200 mililitros de la solución pesan 208 gramos. Por lo tanto, van a tener 8,34 gramos de carbonato de sodio en estos 208 gramos. ¿Ya? Ahora, estos 8,34 gramos de carbonato de sodio están en 208 gramos menos 8,34, que son el equivalente en gramos a las moléculas de agua que la sal tiene. ¿Por qué estamos restando esta cantidad? Porque la solución pesa esto, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánta agua contiene la solución? ¿Cuánta agua contiene la solución? 208, perdón, ¿cuál es el peso de la solución realmente? 208 menos 834. Por lo tanto, estos 8,34 gramos van a estar contenidos en 199,66 gramos de agua. Como yo conozco el peso molecular del agua, puedo calcular los moles de agua que tengo, puedo calcular los moles de carbonato de sodio y calcular finalmente la fracción molar. Simplemente lo que hago es dividir 8,34 por el peso molecular, va a ser 0,0787 moles de carbonato, y los moles totales de carbonato de sodio y agua suman 0,0787 más 11,0922 en moles. Lo que me interesa es que capten por qué estoy restando a 208 8,34. Porque simplemente la cantidad... ¿por qué hago esta resta? A ver, chiquillos, díganme. ¿Qué es lo que necesito? Fracción molar es los moles de soluto con los moles de solvente, ¿no? Ya, entonces, Con los moles de la solución al hacer esa resta que estoy calculando, y los gramos de solvente. muy bien, los gramos de solvente. Los gramos de solvente. Entonces, los gramos de solvente y solución son cosas distintas, ¿no es cierto? La solución es el soluto más el solvente. Pero el solvente puro, es un poco menos que la cantidad total de solución. Entonces, en este caso, este 199,66 gramos de agua que representa los gramos de solvente que tenemos en esa solución. Y de esa manera nosotros podemos calcular la fracción molar. ¿Se entendió esto, sí o no? Sí, Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Ya, seguro. Qué bien. Ya, entonces el problema que había, valga la redundancia, en este problema era mayoritariamente el significado de esto. ¿Qué significa 22,5 gramos de carbonato de sodio hidratado? ¿Les quedó claro, sí o no? Sí. Ya, qué bien. Qué bien que les quedó claro. Entonces, hagamos este ejercicio, que es un problema de dilución. ¿Cómo prepararía 25 mililitros de disolución de cloruro de sodio 1 milimolar a partir de otra que contenga 1,17 gramos por litro? Indique los mililitros de disolución concentrada que utilizaría. Antes de resolver el problema, y les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia, porque les voy a mostrar una película que bajé, porque en un año normal nosotros iríamos al laboratorio y ustedes prepararían una solución por dilución. Y es distinto verlo a hacerlo. Ustedes tienen anatomía, ¿no es cierto? La otra vez estaba en la reunión del consejo de nivel y
el PEC de anatomía explicaba de que les muestran películas donde aparecen los cadáveres, ¿no es cierto? Eso no es lo mismo que ir a la morgue y ver un cadáver y poder estudiar, no sé, por los músculos de la pierna, haciendo la disección de un cadáver. Entonces, me voy a ir acá, espero que no se me haya... El video es español, no me preocupa tanto que sea español, no se ve muy bien, pero igual voy a tratar de compartirlo con ustedes para que lo puedan ver. Aquí tenemos, esto lo encontré en YouTube, así que desgraciadamente parece que el video no era de una excelente calidad, pero es el mejor que encontré para ver cómo preparan soluciones por dilución. El proceso de preparar una solución por dilución consiste en tomar un cierto volumen de una solución concentrada y diluirla agregando más solvente, en este caso agua. Entonces, ¿ven la película? Para preparar una dilución a partir de una disolución concentrada, se vierte la disolución concentrada en un vaso de precipitación. Fíjense que lo que aquí tienen, no sé si los conocen, estos son matraces volumétricos que se utilizan para preparar soluciones por dilución, porque permiten ajustar a volúmenes exactos. Entonces ya tenían preparada una solución concentrada. Limpio y seco. Lo que hicieron fue la pipeta se limpia previamente con agua de... Lo que hicieron fue básicamente vaciar parte de la solución que habían preparado en un vasito, porque van a sacar un volumen de acá para diluirlo. Ahora, fíjense que yo no sé la pipeta se limpia previamente yo con no sé agua destilada. si ustedes conocen las pipetas volumétricas. La pipeta volumétrica, a diferencia de la pipeta graduada, mide exactamente volúmenes. Cuando ustedes preparan soluciones por dilución, tienen que utilizar no una pipeta graduada, sino que tienen que utilizar esta pipeta volumétrica. Las pipetas volumétricas son distintas a las pipetas graduadas, tienen ese abultamiento en el medio y además las venden de una cierta medida. Por ejemplo, las venden de 20 ml, de 40 ml. Pero lo importante es que cuando esta señora toma el volumen, fíjense lo que hizo. Se vierte todo el contenido. Les mostró la marca que tiene la pipeta. Fíjense que tiene una marquita. ¿Qué indica esa marquita? El volumen exacto que ella tiene que tomar para poder diluir la solución las veces que ella lo quiere diluir. Supónganse que fuera de 20 mililitros. La rayita indica que en estas condiciones están tomando 20 mililitros de solución o 20 ml de solución. ¿Se fijan que el menisco se curva? Eso es típico de el agua de las soluciones acuosas como solvente. ¿Por qué se curva? Se curva porque en los bordes la solución interactúa con el polímero del vidrio y esto genera le da lo que se llama menisco, que es la superficie del volumen de solución, le da esta forma. Cuando uno mide soluciones acuosas que generan estos meniscos curvos, tienen que tomar una decisión. ¿Dónde están los 20 ml? ¿En el borde o en el medio? Están normalmente asociados a la parte inferior del menisco. Entonces, cuando la tangente a la parte inferior del menisco coincide con la marquita esta, ustedes tienen en la pipeta el volumen que desean tomar, los 20 ml. Entonces lo que hace ella ahora
todo el contenido en el matraz aforado, Es- dejando caer libremente toda la disolución que contiene. Para transferir cuantitativamente el volumen de la pipeta, se apoya la punta de la pipeta en la boca del matraz. Para finalizar la preparación de la disolución, se añade el disolvente empleado hasta acercarnos a la que es marca agua, de enrase. en este caso. Ahora, los matraces volumétricos tienen una marca de enrase. Por eso que se usa el término enrasar. Enrasar significa llevar al volumen adecuado el matraz volumétrico. Ahora no ven nada, pero cuando hagan el Se utilizará un acercamiento, cuentagotas para enrasar correctamente. estos chiquillos es enrasar. ¿Ven la marca en el matraz volumétrico? Esta marca nos dice que tenemos 100 mililitros de solución en el matraz volumétrico que estamos utilizando. Si fuera un matraz de 100, pero me parece que este matraz es un poco más grande, puede ser de 250 mililitros. Pero se dan cuenta de nuevo que se forma este menisco. De nuevo, vamos a tener el volumen indicado, el volumen que el matraz volumétrico para el cual ha sido diseñado, cuando la parte inferior del menisco de la solución es tangente a la marquita, a esta línea que recibe el nombre de aforo. Este es el aforo del matraz. El aforo del matraz nos mide la cantidad para el cual el matraz fue diseñado. 100 mililitros, 250 mililitros, lo que sea. Entonces, fíjense, Por último, se tapa el matraz y se agita lo agitan para homogeneizar la disolución. y ya tienen preparada una solución diluida. La disolución diluida queda así preparada. Ahora, La solución fíjense que contiene dejar de compartir. Y ahora voy a volver a compartir lo que estaba mostrándoles. Entonces, cuando ustedes preparan una solución por dilución, tienen que partir de una solución más concentrada. En este caso, les piden preparar 25 ml de una solución cloruro de sodio 1 milimolar, o la milésima parte de un mol, a partir de otra que contenga 1,17 gramos por litro. Indique los ml de disolución concentrada en gramos por litro que utilizaría. Para poder resolver este problema, lo primero que tienen que estimar es cuánto en molar es la solución 1,17 gramos por litro. Pero eso es relativamente sencillo. El peso molecular del cloruro de sodio es 58,5. Entonces, si ustedes tienen 1,17 gramos por litro y dividen 1,17 por 58,5, les va a dar directamente la molaridad que tienen, los moles que tienen en un litro, por lo tanto les va a dar la molaridad. Y la solución es 0,02 molar, o 20 milimolar. Los milimolares, la expresión milimolar indica la milésima parte de un mol. Ya. ¿Vamos bien hasta ahora, sí o no? Profe, Ya. En el video vieron cómo se preparaba pudieron ver relativamente bien cómo se preparaba la solución diluida, ¿no es cierto? Sí. Ya. Cuando ustedes prepararon la solución diluida, hay algo que se mantiene constante. Para Los tomar moles de salud. Ah, disculpe. los moles, justamente, los moles que ustedes tomaron
en el matraz volumétrico, perdón, en la pipeta volumétrica, son los mismos que fueron a dar al matraz, ¿no es cierto?, donde diluyeron la solución. Por lo tanto, lo que se conserva es la cantidad de moles que ustedes originalmente tomaron en la pipeta y que vaciaron a el matraz volumétrico. Lo que cambió fue el volumen, porque la cantidad de moles que ustedes tomaron, lo tomaron en un volumen relativamente pequeño. Si la pipeta volumétrica era de 20 ml, 20 mililitros, esos moles estaban contenidos en 20 mililitros. Pero si después, en el matraz volumétrico, lo diluyeron y lo llevaron, por ejemplo, a 250 mililitros, esos moles ahora van a estar diluidos en un volumen mayor. ¿Ya? Como lo que es constante son los moles, entonces uno puede establecer la siguiente relación. Como uno sabe que la concentración molar es número de moles por litro de solución, si ustedes me multiplican la concentración molar por el volumen, en el fondo, no en el fondo, me están calculando, específicamente me están calculando los moles, ¿no es cierto? Si ustedes multiplican el volumen de la solución que tomaron en la pipeta volumétrica, supónganse que era de 20 mililitros, y lo multiplican por la concentración de esa solución, la concentrada, les da un cierto valor. Y ese cierto valor es los moles que tomaron de la solución concentrada. Entonces, tenemos los moles que tomaron de la solución concentrada. Moles de la solución concentrada. Ahora, si ustedes me expresan en el matraz volumétrico donde prepararon la solución, la concentración que no la conocen, y lo multiplican por el volumen final, que es el volumen del matraz volumétrico, ustedes también van a tener los moles que tomaron originalmente en la pipeta. Por lo tanto, si ustedes multiplican la concentración molar por el volumen que tomaron en la pipeta, tiene que ser igual a la concentración de la solución en el matraz volumétrico multiplicado por el volumen final del matraz volumétrico. ¿Qué datos conozco yo? Yo conozco la concentración de la solución concentrada, que era 20 milimolar o 0,02 molar. ¿Qué otra cosa conozco? Conozco el volumen que tomé de la solución 20 milimolar, que fueron 25 mililitros, ¿no es cierto? Entonces, si ahora yo multiplico 0,025 litros, que es el volumen final, por la concentración final, que era 1 milimolar, porque esa es la concentración a la que quiero llegar, y como sé que la solución inicial era 20 milimolar, yo puedo despejar el volumen que era necesario tomar para preparar la solución diluida. Al resolver esta relación, me da que yo tomé 1,25, para preparar la solución 1 milimolar, para preparar 25 mililitros de una solución 1 milimolar, yo necesito tomar 1,25 mililitros de la solución y llevarlo a el volumen final que me piden. ¿Y cuál es el volumen final que me piden? 25 ml. Entonces, estos 1,25 mililitros yo los voy a tomar con una pipeta
y los voy a llevar en un matraz volumétrico a un volumen de 25 ml. Eso significa que necesito utilizar un matraz volumétrico de 25 mililitros. Y aquí dice, se enrasa a 25 ml con agua destilada. Eso significa que la solución concentrada en el matraz volumétrico, yo la llevo a 25 mililitros, es un matraz chiquitito. Y el término enrasar significa que yo ajusto el volumen a 25, llevando a 25 mililitros, agregando agua hasta la marca del matraz volumétrico. ¿Se acuerdan que el matraz volumétrico tenía una marquita? Y yo les dije que envasar era agregar agua hasta llegar a la marca. Pues bien, si yo procedo de esta manera, voy a diluir la solución 20 veces. Y voy a poder mediante este procedimiento, preparar una solución diluida a partir de una solución concentrada. ¿Entendieron lo que dije, sí o no? Dígame la verdad. Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Lo habían hecho antes? ¿Lo podría repetir, profe? Yo me perdí un poco en la última parte, eso de 20 veces diluida ahí. Ya. Me perdí un poco. Si lo podría repetir. Gracias. Te lo voy a explicar de otra manera. Fíjate que a mí me piden preparar una solución 1 milimolar a partir de la solución 20 milimolar. Entonces, lo que me están pidiendo básicamente es de 20 milimolar agregar una cierta cantidad de agua para tener una solución cuya concentración final sea 1 milimolar. Me va siguiendo, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿Cuántas veces estoy diluyendo la solución? 20. 20 veces, porque Sí. estoy yendo de 20 a 1. Y si yo quiero diluir una solución 20 veces, tengo que agregar 20 veces en agua. Entonces, ¿cuál es el volumen final que quiero preparar? 25 mililitros. Si tú divides 25 mililitros en 20, te va a dar 1,25. Eso significa que si tú tomas 1,25 mililitros de la solución concentrada, 20 milimolar, y la llevas a un volumen final de 25 ml, estás diluyendo la solución 20 veces. Por lo tanto, se te va a diluir la solución en la proporción que se te pide. Cuando tú utilizas esta fórmula, estás precisamente aplicando el mismo razonamiento. Estás calculando las veces que la solución, en función de las veces que la solución se diluye, el volumen que tienes que tomar para que la concentración se diluya en esa proporción. Si tú quieres diluir una solución 100 veces, tienes que tomar, por ejemplo, y quieres preparar 100 mililitros de solución diluida, y la diluyes 100 veces, ¿qué volumen de la solución concentrada tendrías que tomar? Mira, es más fácil de lo que parece. Existe una proporcionalidad entre las veces que tú diluyes la solución y los volúmenes que necesitas diluir la solución. Si yo estoy diluyendo la solución 100 veces, porque quiero preparar una solución que es 100 veces más diluida, tengo que tomar el volumen en relación de 100. Por lo tanto, si yo quiero preparar 100 ml de la solución diluida y la voy a diluir 100 veces,
¿qué volumen tendría de la solución concentrada tendría que tomar? ¿A alguien se le ocurre? Olvídense del problema, estoy haciendo un simple cálculo para ver si me entienden de esta manera. ¿A alguien se le ocurre? ¿Un mililitro o no? Un mililitro, tendría que tomar 1 mililitro, porque si yo tomo 1 mililitro de la solución concentrada y lo diluyo 100 veces, voy a estar diluyendo la solución en la proporción pedida. En este caso, la tengo que diluir 20 veces. Y si yo quiero preparar 25 ml, ¿cuánto tengo que tomar de la solución concentrada? 1,25, porque 1,25 por 20 te da 25 mililitros. ¿Lo captas o no? Sí, ahí sí. Con el tiempo, ustedes van a utilizar esta fórmula, ustedes son inteligentes, chiquillos, con bastante facilidad. Pero me interesa que entiendan lo que hacen cuando preparan una solución diluida a partir de una solución concentrada. La razón de dilución va a ser igual a la razón de cambio de volumen. Fíjate que si yo tengo esto, yo podría ordenar esta expresión B1 partido por B2. ¿Va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual a C2 partido por C1. Esto significa que las veces que diluyen la solución, o la razón de dilución, va a ser igual al cambio de volumen que tú tienes que generar para que puedas diluir la solución las veces que necesites diluir. ¿Ya? Esto es el famoso factor de dilución. Yo lo uso cuando preparo soluciones en el laboratorio, pero también uso la fórmula, así que pueden proceder de las dos maneras. Pregunta, chiquillos, ¿se entendió o no? Sí, profe. ¿Seguro? Todo bien. Seguro. Sí, profe. Mm. Sí, profe. Ya. Lo único malo es que el video está más fuera de foco que, no sé, yo creo que lo filmaron con muy poca... lo filmaron muy chiquitito y lo amplificaron demasiado. Ya, sigamos con esto porque nos queda poquito. Este problema es entretenido. Incluso ayer, cuando estábamos preparando el seminario con los académicos, con el resto del equipo, empezamos a conversar de este problema que tiene que ver con esto otro. Y empezamos a hablar de la ley de alcoholes. Bueno, los que tengan autos saben que tienen un límite de alcohol que pueden ingerir, porque si se les pasa la mano y los pillan los carabineros, se los pueden llevar hasta detenidos, ¿no es cierto? El problema dice, calcule la concentración de alcohol en la sangre, en gramos por ml, de un adulto. La volemia es 7 litros. ¿Qué es lo que es la volemia, chiquillos? Ustedes que son estudiantes de medicina. La cantidad de litros de sangre, ¿Qué o el volumen de la sangre. volumen? Entonces, cuando ustedes toman alcohol, el alcohol se les diluye en la volemia total, ¿no es cierto? Sí, aumenta. Y el equipo que utilizan, en realidad, el equipo que se utiliza para detectar si hay o no alcohol, lo que hace es realizar una reacción química de oxidación básicamente, y el equipo mide el producto que se genera a partir de la oxidación del alcohol. Pero bueno, esa es otra historia. Calcule la concentración de alcohol en la sangre en gramos por mililitro de un adulto que bebe 2 vermú al retirarse de una recepción. Un vermú, 150 gramos, contiene 30% de alcohol y el 15% de este pasa directamente a la sangre. Y les ponen como dato que 0,03 gramos por mililitro es tóxico para un adulto normal.
Ya, ¿qué significa que estos 150 gramos de qué son? Son los 150 gramos de el vermú que contiene 30% de alcohol. O sea, esos 150 gramos no son todos de etanol, de alcohol. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Si ustedes saben que 150 gramos contienen 30% de alcohol, 150 gramos contienen 30% de alcohol, en 300 gramos del vermú equivale a un 100%, ¿no es cierto? ¿100% de qué? A ver si me siguen. A ver, ¿qué son estos gramos que calculé aquí? Estos 90 gramos. ¿Estos 90 gramos de qué son? Son Del alcohol de los dos, del alcohol, ¿no es cierto? De alcohol. sí. Pero de esos 90 gramos, utilicé esta expresión, 30 gramos, 300 gramos son el 100%. ¿Y de dónde saco yo eso? Del enunciado, ¿no? Que cada vermú masa 150 gramos. Y tomo 2, entonces son 300. Muy bien, te felicito. 90 Gracias. gramos. De esos 90 gramos, no todo pasa a la sangre, solo pasa el 15%. El resto se va en la orina. Se lo pueden explicar a un carabinero cuando los detengan por infracción, cuando le hagan el examen, ¿no es cierto? Si el 15% pasa a la sangre, esto significa, y ustedes tenían 90 gramos, ¿sí? Y 90 gramos corresponden al 100%, ¿cuánto pasa realmente a la sangre? Pasan 13,5 gramos, ¿no es cierto?, de los 90 que originalmente tenían. Entonces, de los 90 gramos que ustedes ingirieron, 13,5 gramos pasaron a la sangre. Ahora, fíjense lo interesante de este dato. Esos 13,5 gramos de alcohol están en 7 litros, ¿no es cierto?, o 7.000 ml. Por lo tanto, en un ml, si ustedes hacen la relación, van a tener 1,93 por 10 a la menos 3, perdón, gramos por mililitro. Pero si esto lo expresan en gramos por litro, le da 1,93 gramos por litro. Profe, pero ahí no debe quedar aún menor por 10 elevado a menos 5. ¿Perdón? O sea, el paso de ml a litro está bien ahí. Sí, porque, a ver, si tú tienes 1,93 por 10 a la menos 3 gramos por ml, te voy a hacer la relación, la voy a escribir abajo. Si tú tienes 1,93. Ah, ya, sí, ahora lo entendí. Ya, Me te diste distraje. cuenta, pero si tienes 1,93 por 10 a la menos 3 gramos en 1 ml, que expresado en litro es 0,001, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la pregunta que hay que hacer? La pregunta es, ¿cuántos gramos habrán por litro? ¿Cuántos gramos habrán en 1 litro? Es media tonta esta proporción, pero sirve para entender. Entonces ustedes multiplican 1,93 por 10 a la menos 3 por 1 y la dividen por 0,01, que es 10 a la menos 3, le da directo en gramos por litro. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí. Ya. Fíjense que les voy a mostrar esto, por eso se los traje. Fíjense que esto está expresado en gramos por litro, ¿ya?
Si a ustedes si a ustedes le hacen la alcoholemia y les detectan 0,3 sobre 0,3 gramos por litro, los van a considerar que están bajo los efectos del alcohol. Y si en la sangre tienen sobre 0,8 gramos por litro de alcohol, los van a considerar que están definitivamente en estado de ebriedad y se los van a llevar detenidos. De 0,3 a 0,8 los hacen bajarse del auto y no pueden manejar, pero no se los llevan presos. Si tienen sobre 0,8 se los van a llevar presos. Y este caballero tenía 1,93 gramos por litro. Está súper excedido, o sea, está por acá, ¿no es cierto? En la escala está ebrio. Por lo tanto, si a un caballero le hacen la alcoholemia y le detectan esto, va a estar fregado porque se lo van a llevar preso. El aparato que utilizan les da una aproximación en una primera instancia, pero después les sacan sangre y les van a medir mediante un método más exacto, es la cantidad de gramos por litro de alcohol que tienen en la sangre. ¿Estamos bien o estamos mal? Todo claro, profe. Ya. Profe, una pregunta cuando estemos en una prueba, ¿como cuántos decimales vamos a tener que aproximar? ¿Va a decir la pregunta o...? Utilicen un poco el criterio en relación a las preguntas que... Cuando ustedes, las pruebas van a ser con alternativas, ¿ya? Entonces se les van a colocar 4 alternativas y de acuerdo a los valores que ustedes obtengan, pueden realizar la aproximación. Como no les voy a hacer resolver problemas directos, como esto, porque van a tener la alternativa, se les va a hacer más fácil la resolución. En cuanto a los decimales, tendrían que estimar el número utilizando cifras significativas. Para eso hay ciertas reglas, pero en el fondo yo les recomiendo que vayan aproximando, ¿ya? Que vayan aproximando a medida que van haciendo el cálculo. Uno con la calculadora, uno tiene la costumbre de calcular con todos los decimales. Supónganse que tienen 13, no sé, pues 99,875,432. Si es 13,99, no hay ningún problema en aproximarlo a 14. ¿Ya? Ya. Un poco el criterio les va a dar cuántas decimales tienen que... o cómo tienen que realizar la aproximación. Este problema se los dejé porque es bien interesante, porque relaciona pregunta por todo, pregunta por moles y pregunta por equivalentes. Ustedes se preguntarán por qué se usa la unidad miliequivalente. Porque en los exámenes clínicos, normalmente, las cantidades se expresan en miliequivalentes. Entonces, cuando ustedes tengan que mirar el examen de una determinada persona, en muchos casos, cuando hablamos de electrolitos, y eso lo van a ver probablemente en fisiología en el próximo año, se van a dar cuenta de que los iones, cloruro, sodio, potasio, bicarbonato, en general se expresan en miliequivalente, ¿ya? Por eso les ponemos este problema. ¿Se acuerdan que les dije que la normalidad no se las pasábamos por joderles la vida, sino que se las pasábamos porque se utiliza como unidad de concentración en el hospital, ¿ya? Y en realidad todo el personal clínico habla el mismo idioma, desde el médico, que es el jefe, hasta,
bueno, pasando por las distintas personas que trabajan en el equipo clínico. Se van a acordar de mí cuando empiecen a mirar, cuando empiecen a realizar, a mirar cómo, no propiamente tal como se realiza un cierto tipo de determinación de un determinado compuesto, sino que cuando vean las unidades de expresión. Dice, un paciente de 60 kilogramos de peso sufre de una afección gastrointestinal y presenta pérdida de agua y electrolitos como iones cloruro, sodio, potasio y bicarbonato. O sea, el paciente tiene una diarrea, ¿no es cierto? El paciente experimenta un déficit diario de sodio de 1,3 miliequivalentes por kilogramo de peso y 135 miliequivalentes totales de ion bicarbonato. Esto es simplemente para complicar un poco el problema. Para compensar el déficit de bicarbonato, se dispone de ampolla de bicarbonato de sodio al 7,6% peso-volumen. Entonces, la primera pregunta que les hacen es, ¿qué volumen de la disolución de bicarbonato de sodio le deben inyectar al paciente para compensar la pérdida? ¿Ya? Si ustedes inyectan una solución de bicarbonato de sodio, se la dan vía intravenosa, ustedes deben estimar la cantidad que tienen, que les está aportando el bicarbonato de sodio en iones sodio y iones bicarbonato, ¿no es cierto? El peso molecular del bicarbonato de sodio es 84 gramos por mililitro. Perdón, gramos mol. Ya, gramos mol. Resulta que las ampollas son al 7,6% peso-volumen. Por lo tanto, si uno estima los moles que tiene de bicarbonato de sodio que tiene en estas ampollas, son 0,09, porque estamos dividiendo 7,6 en 84, ¿no es cierto? 7,6 gramos peso-volumen. Esto sería 7,6. ¿Qué significa tanto por ciento peso-volumen? Significa gramos por cada 100 ml, ¿no es cierto? Entonces, estos 7,6 gramos transformados en moles significan 0,09 moles de bicarbonato de sodio en 100 ml de disolución. ¿Estamos bien, sí o no? Sí. Ya. Sí. ¿Cuántos equivalentes de bicarbonato tenemos? Como un mol de bicarbonato de sodio se relaciona directamente a un equivalente de bicarbonato de sodio. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el primer problema, me parece. Porque el peso equivalente del bicarbonato de sodio es idéntico al peso molecular. Por lo tanto, si tenemos 0,09 moles de bicarbonato de sodio en 100 ml de disolución, vamos a tener 0,09 equivalentes de bicarbonato en 100 ml de disolución. ¿Sí o no? Sí. Si hacemos la transformación para ayudarnos a resolver el problema, 0,09 equivalentes son 90 miliequivalentes, ¿no es cierto? Si ustedes toman este número y lo multiplican por 1000, les va a dar 90 miliequivalentes. Estoy transformando los equivalentes en miliequivalentes, suponiendo que un equivalente corresponde a 1000 miliequivalentes. Eso significa que estos 90 miliequivalentes están en 100 ml de disolución. Por lo tanto, tenemos 135 miliequivalentes de bicarbonato de sodio. ¿Cuánto tendríamos que administrar? ¿Cuánto era la pérdida en bicarbonato? Era 135 miliequivalentes totales de bicarbonato, ¿no es cierto? Si tenemos 135 miliequivalentes de bicarbonato de sodio, vamos a tener 135 miliequivalentes de sodio y 135 miliequivalentes de bicarbonato. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
Por lo tanto, como necesitamos compensar esta pérdida, tenemos que estimar cuántos mililitros de la solución de bicarbonato de sodio tenemos que agregar. Entonces ustedes saben lo que se está perdiendo, ¿no es cierto? 135 miliequivalentes totales. Y esos 135 miliequivalentes totales, dada la relación 90 en 100, 135 esa X, corresponde a 150 mililitros. Entonces al caballero o a la dama que sufre de esta afección hay que darle 150 mililitros de la solución 7,6% de bicarbonato de sodio para compensar la pérdida de bicarbonato. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Sí. Seguro. Sí. Pregunta. ¿El volumen inyectado de bicarbonato de sodio compensará el déficit de ion sodio? ¿Cuánto era el déficit de ion sodio? Eran 1,3 miliequivalentes por kilo de peso. ¿Ya? Eso era lo que perdía el caballero. ¿Y cuánto pesaba el caballero? 60 kilos. Por lo tanto, el caballero estaba perdiendo 78 miliequivalentes totales de sodio por día. Por día. Ahora, la solución de bicarbonato, ¿cuánto es? Es 135 miliequivalentes de bicarbonato y 135 miliequivalentes de sodio. ¿Se compensa o no el déficit? ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque, y de sobra. Porque le estamos agregando al caballero 135 miliequivalentes de sodio y el caballero estaba perdiendo 78 miliequivalentes, así que la pérdida se compensa. Profe, Dime. fuera del problema, que cuando lo hice me surgió la duda de que si es que le estamos dando casi el doble, porque si necesita solo 78 y le damos con esa inyección 135, habría que considerar la dieta para no darle mucho sodio, porque igual eso podría traer otras como Sí, consecuencia. eso podría traer otras consecuencias, ¿no es cierto? Mm, Podría alterar el equilibrio salino. Pero sí. como este problema lo deben haber sacado de un hay libros que analizan casos clínicos. Este problema hubo más de 20 años que está en las guías de química. ¿En serio? Sí. No nos vamos a preocupar mucho de si el daño que le pudiera provocar, vamos a suponer que con esos 135 mil equivalentes, la persona se recupera. ¿Ya? Queda feliz, sí. Ya, gracias, profe. Cuando ustedes tengan fisiología el próximo año, me van a poder responder si ese exceso de sodio es o no dañino. ¿Hasta cuánto sodio podemos tolerar? Ese dato yo no lo tengo. Y la tercera parte, y final, dice, si se dispone de una disolución preparada con 2 litros de suero fisiológico, cloruro de sodio 0,9% peso volumen, diluido a 3 litros con suero glucosado, glucosa al 10%, ¿qué volumen de esta disolución deberá administrar al paciente para compensar el déficit de ion sodio? Como la solución es 0,9 gramos de cloruro de sodio en 100 ml de solución, y la solución que ustedes tienen es de 2 litros, mediante esta regla de 3 estimamos cuánto sodio hay en cuántos gramos de cloruro de sodio hay en estos 2 litros. Si hacemos la regla de 3, nos da 18 gramos, y después si dividimos por el peso molecular, nos da el número de moles. 0,308 moles de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Que van a ser equivalentes a 0,308 equivalentes de sodio o cloruro de sodio, lo que sea, porque la relación es 1:1. Si lo transformamos en
Ahora, en 1000 equivalentes, lo multiplicamos por 1000, resulta que vamos a tener 308 miliequivalentes en 3 litros, porque estos 2 litros los llevamos finalmente a 3 litros, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando uno hace la dilución? Lo que se mantiene constante es la masa que se está diluyendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos 308 miliequivalentes van a estar, que originalmente estaban en 2 litros, los vamos a llevar a 3 litros finales. Por tanto, ¿y cuánto es lo que tenemos que compensar? 78 miliequivalentes. Entonces tenemos que calcular el volumen de esta solución que contiene 78 miliequivalentes. Y como yo sé que hay 308 miliequivalentes en 3 litros, ¿en qué volumen tendremos 78 miliequivalentes de cloruro de sodio? Y la respuesta es, haciendo la regla de 3, 759,7 mililitros. Basta que, como tienen esta proporción, ustedes van a poder calcular el volumen que contiene 78 miliequivalentes. Entonces, esta va a ser nuestra X. Al hacer el cálculo nos da que tienen que tomar 759,7 mililitros de la solución concentrada y inyectársela al paciente para compensar la pérdida. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Ya. Profe, a mí me queda una duda. Es que respecto a la parte del suero glucosado, ¿Ya? eso, como, ¿de qué forma se utiliza para el ejercicio? En realidad, lo que pasa es que la glucosa mantiene el equilibrio osmótico, pero para el ejercicio no se utiliza el dato. Ah, ya, es que lo que yo me perdí era si es que el suero glucosado podía de alguna forma influenciar también con el ion sodio. No, cuando ustedes suministran iones a una persona que ha sufrido pérdida de electrolitos, lo diluyen en suero glucosado al 10% peso volumen, porque esa concentración de glucosa mantiene la presión osmótica, es igual a una solución de glucosa al 10%, corresponde a la concentración osmótica de la sangre. ¿Ya? Entonces ustedes mantienen la osmolaridad de la sangre y las células no se revientan o no se chupan, ¿me entiendes tú? Sí, entonces el fondo es como para mantenerlo, pero para el cálculo no influye. No influye, pero cuando ustedes hagan esto en el hospital, van a tener que usar suero glucosado normalmente. El suero que venden es glucosado al 10% peso volumen. De hecho, uno lo compra en el laboratorio para mantener las células. Entonces, cuando uno compra el suero glucosado, lo que está haciendo es tener un símil de la sangre, en cierto sentido, en cuanto a presión osmótica, ¿ya? Eso es para evitar, como les dije anteriormente, que las células o se revienten porque entra mucha agua, o que las células se queden, se chupen en el sentido de que sale agua al exterior. Ustedes me entienden de lo que estoy hablando, porque Ya, esto sí, lo vieron sí. en biología en el colegio, ¿no es cierto? El Sí, equilibrio en lo osmótico. personal me quedó claro, pero originalmente me había perdido con ese dato porque no sabía cómo utilizarlo. No lo usan, punto. Ok. Ya, chiquillos, ¿tienen alguna duda sobre los ejercicios que hemos resuelto hoy día? Me parece que no, porque nadie ha llorado o reclamado.
¿Nos juntamos el viernes nuevamente a las 3? ¿Sí o no? Sí. Sí, Ya, profe. entonces, Yo creo, profe. aquellos que quieran juntarse conmigo el viernes, yo el jueves les voy a subir la invitación. ¿Ya? Para que nos juntemos y resolvamos las dudas que tengan. ¿Ya? Yo, profe, bacán. El viernes pasado vino harta gente. ¿Vieron? Yo les subí se los tuve que subir directo a YouTube porque pesaba mucho. ¿Algunos de ustedes revisaron la clasecita de repaso que hicimos el viernes pasado? Quizás ahora no, pero cuando tengan pruebas las van a empezar a mirar y tengan alguna duda. Pero está en YouTube, ¿ah? Por si acaso. Muchas Chiquillos, gracias. dime. No, gracias por la clase de repaso. ¿Les sirvió? Sí, Eso es lo que me interesa. Bueno, eso sería por hoy día. ¿Cómo les ha ido en las demás asignaturas? Bien. Sí, viola. Qué bueno. No les va a ir mal, van a probar todos los cursos, van a ver nomás. De aquí a unas 2 semanas yo creo que vamos a tener el primer control sin proctoring, utilizando la página de controles que tiene UCurso, ¿ya? Hubo un problema con el CES, producto de unas quejas de segundo año, porque el CES está tomando puramente pruebas que tengan proctoring. Sin embargo, después de una conversación que se realizó entre la directora de pregrado y el CES va a mantener el tutelaje sobre las pruebas que no impliquen proctoring, ¿ya? Así que, porque ya yo creo que esto va a ser en 1 o 2 semanas. Es bueno que ya empecemos a tener alguna pruebita, una prueba con, no sé, pues unas 20, 25 preguntas de selección múltiple, y vamos a ver cómo les va. En realidad, no se preocupen, nosotros siempre chequeamos primero las pruebas que les hacemos, y además también tenemos que chequear que las preguntas se puedan responder en el tiempo que se les da. Bien, chiquillos, si tienen alguna duda extra, me pueden consultar vía email. ¿Ya? Ya, yo les voy a Profe, subir. Dime. profe, antes de despedirnos, ¿estos controles van a incluir la materia vista hasta el seminario más próximo o van a ser contenidos? No, la primera prueba va a ser de estequiometría, soluciones y coligativas. ¿Ya? Ya. Vamos a evaluar esas 3 materias en unas 20 o 25 preguntas, no más que eso. Porque es importante, me interesa chequear y ver cómo están, si les tienen o no dominio de la materia lo suficientemente, que sea un dominio lo suficientemente bueno como para que les vaya bien en el certamen, porque a eso estamos apuntando, ¿entienden ustedes? Las notas de las tareas y las notas que tengan en las pruebas chicas obviamente se van a contabilizar, pero como ustedes saben, el certamen es el que vale un 70% de la nota, así que no, creo que vale un 60%, se le bajó el porcentaje en
la última revisión del programa que se hizo. Pero bueno, la idea es que les vaya bien, así que no lo hemos presionado demasiado todavía porque sé que en otros ramos los tienen un poco, bueno, a la gente de anatomía siempre le gusta hacer pruebas y está bien que se hagan, pero ya vamos a empezar a tener pruebas más sistemáticas, ¿ya? Más sistemáticas en el tiempo. Repito, si tienen alguna duda me pueden consultar y nos vemos el viernes a las 3 de la tarde. Aquellos que se quieran conectar, recuerden que no es obligatorio. Ya pues, chiquillos, les voy Chao, profe, a que esté bien. Chao, subir, profe. Esté súper bien. les voy a subir este seminario. Que les vaya súper bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. profe, gracias.